transformación e incidencia en la política internacional de drogas y tabaco, hablando precisamente sobre la interconexión y la manera en que ahora estamos relacionados y obligados a establecer políticas de conexión internacional que se refieran pues, al tratamiento de sustancias legales e ilegales. Los panelistas van a compartir sus experiencias y conocimientos sobre cómo funcionan estos espacios de interconexión. El primero de nuestros panelistas pues, es Ethan Nadelman, fundador y director ejecutivo de la Drug Policy Alliance de Estados Unidos. Está con nosotros también Xiomara Pereira, la coordinadora de política de drogas de Justicia, Colombia. Jeffrey Zamora, presidente de ARDT Iberoamérica de Costa Rica. Está con nosotros también Juan Fernández Ochoa, comunicador del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, IDPC de Reino Unido, y modera este conversatorio Alejandra Medina, coordinadora de proyectos de la Corporación Acción Técnica Social de Colombia. De memoria, Alejandra. Pues la puedo cambiar. Bueno, muchas gracias a todas las personas asistentes y a nuestros panelistas. Para mí es un honor moderar este panel y pues queremos dar una perspectiva de la política internacional, pero desde las organizaciones sociales, desde los expertos, desde la incidencia y tal vez cómo funciona a nivel nacional, cómo la sociedad civil está un poco más adelante y exigiendo un poco más allá, mientras la política internacional pues se transforma. Sin duda, pues tenemos muchos retos, porque a pesar de que hay en diferentes niveles nacionales, diferentes países, buscan tener una regulación sobre cannabis o ser disruptivos al adoptar políticas de reducción de riesgo y daño, por ejemplo, nos encontramos con un contexto internacional en el que todavía predomina, y como lo bien mencionaba Ethan, y como se ha sobrediagnosticado también, pues predomina el paradigma del prohibicionismo y de la guerra contra las drogas. Sin más preámbulos, empiezo con Juan Fernández, gracias por acompañarnos, y quisiera pues que nos des ese primer panorama de cuál es el debate internacional sobre drogas y que nos cuentes cuál es ese panorama general del Estado Mundial de la Reducción de Riesgo y Daño, de la regulación y también de la descriminalización de las personas usuarias. Gracias por la invitación y a mis panelistas, obviamente, que inspiran mi trabajo. Como decían, yo trabajo para el IDPC, una red de más de 190 organizaciones alrededor del mundo que creen que las políticas de drogas pueden avanzar la justicia social y los derechos humanos. Estamos todavía lejos de ello, pero estamos construyéndolo. Va a ser un panorama muy acelerado, porque hablar de todo lo que está cambiando a nivel internacional en relación a las políticas de drogas en 5 minutos es complicado, pero si hay una palabra o una idea que quisiera que la gente se lleve, es la idea de que estamos asistiendo a un resquebrajamiento o descomposición de lo que se llama el Consenso de Viena. El Consenso de Viena representa un aparato institucional y normativo que se viene consolidando desde principios del siglo XX y que básicamente es el aparato normativo e institucional del prohibicionismo y que desde 1970 en adelante se había construido en clave de guerra contra las drogas. Y este consenso obviamente es punitivista y criminalizante. Y este resquebrajamiento me atrevería a decir que obedece a al menos 2 reconfiguraciones o cambios. En primer lugar, tiene que ver con una mayor integración a nivel internacional, estoy hablando. Tiene que ver con una integración cada vez más estrecha entre el sistema de fiscalización internacional de drogas y el sistema de protección de derechos humanos. Entonces, antes del 2008, las entidades de derechos humanos internacionales bajo el marco de la ONU no se pronunciaban y no participaban de los debates sobre drogas a nivel internacional. Y de la misma manera, hablar de derechos humanos en Viena, que es donde está la sede de la ONU, donde está la mayoría de las entidades de la ONU que tienen competencias sobre cuestiones de drogas, y principalmente el órgano multilateral que se llama la Comisión de Estupefacientes, no se hablaba de derechos humanos. De hecho, hay una
anécdota que en 2011 se le preguntó al al presidente de la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, si hubiese algún tipo de atrocidad de derechos humanos que él estuviese dispuesto a condenar, y él dijo que no, porque eso no tenía que ver con su competencia, que era en drogas. Entonces, así estábamos a principios de los 2010, finales de los 2000. Esto comienza a cambiar porque la sociedad civil y organizaciones de base comunitaria comienzan a implicarse en los debates internacionales sobre políticas de drogas y a decir, no se puede considerar la política de drogas de una manera compartimentalizada, completamente divorciada de las consideraciones de derechos humanos. Entonces, con años de incidencia política, tanto en Ginebra, donde están la mayoría de organizaciones que tienen competencia a nivel internacional, entidades que tienen competencia a nivel internacional sobre derechos humanos, comenzamos, y también a través de las declaraciones de los estados, obviamente, comenzamos a ver un cambio en la medida en que, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos haya emitido 3 resoluciones sobre el impacto que tiene la política de drogas actual sobre los derechos humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos está a punto de publicar un 3er informe sobre el impacto que tienen estas políticas sobre los derechos humanos. Y esto va claramente en contra de la ortodoxia de la guerra contra las drogas, que, como sabemos, es un modelo de control social y racial, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre personas afrodescendientes. Entonces, a través de esta convergencia de estos dos sistemas que comienza a resquebrajarse este consenso, porque hay estados y gobiernos que no están interesados en la implicación de los derechos humanos en la política de drogas, porque se mantienen en clave punitivista, criminalizante y represiva. Y esto es lo que genera que hoy en día tenemos en la escena de la Comisión de Estupefacientes gobiernos que tienen jurisdicciones como Estados Unidos, donde uno puede comprarse una caja de chocolates canábicos, mientras que en Singapur la misma caja te lleva a la horca. Y es difícil hablar de un consenso cuando tenemos posiciones tan divergentes. Entonces también supongo que lo que quiero resaltar es que hay una responsabilidad de los estados de pensar cómo, si este marco legal internacional se ha vuelto vetusto, obsoleto, ¿qué hacemos entonces? Y podemos hablar en la sesión de preguntas qué se puede hacer. Muy brevemente voy a hablar de reducción de daños. Reducción de daños es una expresión que no se ha incluido en ningún documento normativo de las instituciones de Viena, porque precisamente hay países que no están interesados en su inclusión, y sin embargo hay acuerdos sobre la implementación de ciertas intervenciones de reducción de daño básicas, como por ejemplo la terapia con agonistas opiáceos y la provisión de material de inyección, que están adoptadas a nivel internacional y deberían crear obligaciones internacionales, y sin embargo solo un 40% de los países del mundo la implementan. Entonces, al mismo tiempo hay compromisos para implementarla y una gran irresponsabilidad por parte de muchos gobiernos en términos de transformarla en política pública. Y sin embargo, hay también muchísima innovación. O sea, en toda Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, la verificación de drogas, la verificación de sustancias avanza a pasos agigantados, y eso es donde a veces la implementación va más allá de lo que va el Concierto de las Naciones. Solo para nombrar una de estas iniciativas de reducción de daños. En materia de descriminalización, también ha habido un cambio fantástico, en la medida en que para el año 2000 solo había 10 jurisdicciones nacionales que habían implementado algún tipo de descriminalización. Hoy en día estamos hablando de 70 jurisdicciones en 40 países, y eso es un avance que celebrar. Y sin embargo tenemos que ser muy atentas a el hecho de que algunos de estos modelos de descriminalización están muy lejos de ser el ideal que perseguimos. Se mantienen en muchos casos las sanciones, en algunos lugares se enfocan solamente en algunas sustancias, creando una jerarquía de personas usuarias de drogas que nosotros completamente rechazamos. Entonces, retos en ese sentido también. Y finalmente, en materia de regulación, como lo mencionaba Ethan, Uruguay sentó las bases de un cambio, Bolivia con la denunciación de la Convención Única de 1961 en relación a la coca también inaugura
un ímpetu o colabora un ímpetu regulatorio, Canadá en el 2018 y en Estados Unidos son 23 estados, 3 territorios y el territorio capital. Pero hoy también este gesto hacia la regulación continúa. En Malta se acaba de regular también el cannabis, aunque la única manera de acceder a un suministro es a través de entidades sin fines de lucro, una cosa muy interesante a discutir. Y también Luxemburgo lo ha hecho recientemente, pese a que solo se puede uno aprovisionar a través del cultivo propio. Pero los debates están en enorme ebullición en Alemania, en República Checa, en Tailandia, en Sudáfrica. Es un debate mundial, obviamente en Colombia es un debate mundial. Y sí, creo que hablaba antes la doctora Miranda sobre el liderazgo internacional. Creo que justamente es una de las cosas más importantes a resaltar y a urgir, que los estados que están caminando hacia la regulación lo hagan desde un propósito reparatorio, no solo a nivel nacional, sino también teniendo conciencia del impacto completamente dañino y destructor que ha tenido la guerra contra las drogas a nivel internacional. Bueno, y con esto quisiera ir con una pregunta más específica, siendo una de las novedades o cambios dentro de la política internacional la inclusión y el reconocimiento de derechos humanos. Entonces, a Isabel quisiera preguntarle, pues, cuáles son esas directrices de derechos humanos que hay en el marco también de Naciones Unidas para las personas que consumen drogas. Y también quería adicionar a esa pregunta, ¿cómo ves el liderazgo que busca tener Colombia con su política, pues en estos escenarios internacionales, donde sin duda han sido contados los casos en donde hay como este tipo de hitos de transformación y materialización, no solo de la narrativa, sino como tal de una posición par? Listo. Buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Empiezo por la primera pregunta. Bueno, las directrices internacionales de política de drogas es un esfuerzo que sumó iniciativas de organismos de Naciones Unidas y también de académicos y de sociedad civil. Lo lideró el Centro Internacional de Política de Drogas y Derechos Humanos de la Universidad de Essex y se aprobaron en 2019 justo en el marco de una comisión de estupefacientes, el espacio que les mencionaba Juan. Venía también como respuesta a que los países a menudo usaban como excusa el hecho de que estos dos universos estuvieran separados para cometer una serie de abusos y una serie de violaciones a los derechos humanos. A menudo la respuesta que ve de muchos de estos estados es que a mí las convenciones me obligan a criminalizar, es que a mí las convenciones me obligan a poner sanciones, a mí las convenciones me obligan a esto y lo otro, cosa que no es cierta. Claro, las convenciones tienen unas obligaciones de reducir la oferta, todo lo que ya sabemos, pero había una necesidad muy grande de tener una interpretación clara de, a la luz de todos los tratados de derechos humanos, cómo se pueden leer esas obligaciones que están contenidas en los 3 tratados. Les traigo algunos elementos de lo que está contenido en estas directrices para personas que usan drogas. No está todo porque en realidad es un contenido bastante extenso y les invito a consultarlo, pero un elemento central que aplica para toda la aplicación de la política de drogas es la centralidad de la dignidad de la persona humana. Y eso suena muy a discurso, pero en realidad cuando diseñamos políticas y cuando nos movemos en el ámbito de la acción política y la acción social, pues es partir desde una premisa fundamental de que todos tenemos una dignidad que debe ser respetada y la acción que se debe respetar esa dignidad de esa persona. Sabemos que para las personas que usan drogas ese no es el caso. Llegan a los servicios de salud y los rechazan, los devuelven, no los atienden, toda una serie de cosas que además de atentar con la vida misma, pues atentan contra la dignidad de esa persona. Incluye también, por ejemplo, elementos de cómo el hecho de ser una persona que usa drogas no debe ser un factor que excluya a una persona de acceder a los servicios de seguridad social. De nuevo, sabemos que ese no es el caso. Que lo que pasa a menudo es que el hecho de consumir drogas descalifica a muchas personas de acceder a los servicios de salud, empezando porque no están registrados en los sistemas de salud o que los servicios de salud que necesitan no son ofrecidos por los sistemas de salud. O si son ofrecidos al menos en papel, los profesionales de la salud, alrededor de un montón de mentiras y un montón de desinformación y un montón de estigma, escogen no atender. O escogen no atender en la base de decir,
esta persona escogió hacerse daño, entonces yo no tengo por qué ayudarlo, hay alguien que necesita más ayuda que esta persona. Y eso, ustedes más que yo, seguramente lo han visto en los servicios de urgencias. Las directrices lo que dicen es el hecho de ser una persona que usa drogas no debe descalificar que alguien deba recibir los servicios de salud que necesita. El derecho a la vida. Las conexiones son muy obvias cuando tienen que ver con temas de sobredosis, pero creo que hay unas que no vemos tan evidentemente, que no son tan claras o tan transparentes, como por ejemplo el hecho de tener a disposición servicios de salud basados en la evidencia que tienen la posibilidad de extender la expectativa de vida, ¿no? Las personas que usan drogas en su mayoría pueden tener unas expectativas de vida más cortas, no necesariamente asociadas al uso de drogas, sino asociadas a las condiciones en las cuales ese uso ocurre, que están generando una reducción de su expectativa de vida. Y esto en ausencia de servicios de reducción de daños, como por ejemplo programas de mantenimiento con metadona o programas de acceso a material higiénico para inyección segura, eso solo para el caso de inyectables, pero muchas otras cosas que se pueden hacer en el ámbito de la reducción de daños y que implementadas de manera correcta pueden prolongar la expectativa de vida de una persona. Esto también es parte de los derechos humanos que se deben garantizar a una persona que usa drogas. Y dos últimos elementos en el ámbito del tratamiento, fundamental, libertad de autonomía. En el nombre de decir, esta persona está cometiendo ese error de escoger usar sustancias, pues se han cometido cualquier cantidad de abusos, como tratamientos obligatorios, que son casi que configuran tortura en muchos casos, tratamientos en contra de la voluntad de la persona, todo eso también va en contra de los derechos humanos. Y en última lo que dicen las directrices es, todo esto no es una obligación de los tratados, sino que además hay unas obligaciones de derechos humanos a las que todos los estados se han comprometido a cumplir, y eso es lo que debe prevalecer por encima de la obligación de reducir la oferta de drogas. Y por último, y conecta con lo que comentaba Ethan al inicio, y es el uso medicinal y científico. Olvidamos que los convenios, el conjunto de los 3 tratados de fiscalización, son un conjunto de tratados que tienen como propósito garantizar el acceso con fines médicos y científicos de estas sustancias. Entonces, en cualquier entorno y para todas las sustancias que están sometidas a fiscalización, lo que se debe garantizar como parte de esa garantía de los derechos humanos es que podamos acceder a las sustancias que tienen un potencial médico, o que se pueda garantizar investigación sobre esas sustancias. Porque esto conecta también con algo que decía Paula más temprano. Nos piden un montón de datos y nos piden un montón de información al defender la regulación que queremos proponer, pero parte de la razón por la cual no podemos dar toda la información es porque esta es una política que ha impedido la investigación durante más de 50 años. Claro que en los últimos 10, 20 años se ha avanzado muchísimo en investigación y sabemos bastante más, pero la verdad es que no nos pueden pedir el mismo estándar de información y de investigación científica cuando son sustancias que tienen unas barreras para la investigación enormes. Y de nuevo, esto es parte del conjunto de las obligaciones de los derechos humanos. Y para cerrar con el tema del liderazgo internacional, quería conectarlo con un asunto que a mí me genera a veces un poquito de ruido, y lo pensaba mucho en clave del discurso de Petro en la Asamblea General en septiembre. En general, en el movimiento se celebró mucho ese discurso. Yo les debo decir que a mí ese discurso no me gustó, pero para nada. Es un discurso que me sentó bastante mal, porque él hablaba, entonces decía que el uso de drogas habla del dolor en el alma, y que cómo tapan su dolor en el alma con el uso de drogas. Y yo decía, pero está hablando desde el mismo lugar de uso de drogas como dolor, está hablando desde el mismo lugar de estigma, está hablando desde el mismo lugar de decir que todo uso es desvío, de decir que todo uso es una falla moral. Y conecta con los temas de estigma que son tan importantes para pensarnos el derecho a la salud. Pero cuando hablamos de temas de estigma, fácilmente pasamos a decir hay que convencer a la opinión pública, y es ahí donde yo creo que hay un riesgo importantísimo y hay un riesgo peligroso, y es una línea muy sutil. Una cosa es decir que el estigma es preocupante y que debemos derribar el estigma, porque es desde el estigma desde donde los profesionales de la salud, por ejemplo, escogen rechazar a un paciente que llega a su servicio de urgencias. Esa es una acción que viene de su estigma, del estigma de ese profesional de la salud. Pero otra cosa muy distinta es decir que es responsabilidad de todo el movimiento convencer al total de la opinión pública de que el uso de drogas es bueno, malo, regular o lo que sea. Yo creo que hay cosas que están amparadas sencillamente en el hecho de que es mi cuerpo, mi libertad, mi autonomía. Distinto es cuando decimos que desde el estigma
ciertas acciones se están tomando que afectan mis derechos. Y yo creo que con eso tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y ahí es donde me preocupa mucho el liderazgo internacional. Porque esperamos que a medida que se vaya desarrollando y decantando más, bueno, la política y lo que sea que vaya a surgir, el discurso empiece a cambiar. Pero si el discurso sigue centrado desde ese lugar en el que nosotros los latinoamericanos le vendemos a ustedes los del norte las drogas para llenar su vacío moral, a mí me parece que nos estamos devolviendo 30 sino 40 años y para decir las cosas peor de las que les decíamos antes. Cuando lo que queremos reivindicar es autonomía, libertad y placer, no todo es dolor, es placer también. En tu ponencia, al principio nos contabas del rol que ha tenido Estados Unidos como líder de la guerra contra las drogas y cómo a pesar de que dentro de los Estados Unidos y en otros países del norte global se discuten regulaciones no solo de cannabis, sino también se empieza a hablar de regulaciones sobre estimulantes, de psicodélicos y cómo investigamos sobre psicodélicos, entre otras sustancias. ¿Cómo consideras que va a ser el rol o la reacción de Estados Unidos si se da un escenario de liderazgo latinoamericano en el cambio de paradigma de la guerra contra las drogas? Esto te lo planteo quizás como algo de perspectiva de tu experiencia, ¿cómo lo ves? Teniendo un gas nuevamente pues, en septiembre, ¿cómo puede reaccionar Estados Unidos y sus estados líderes? That's that's a great question, Alejandra. I think there are powerful analogies in thinking about moving forward with the legal regulation of coca and cocaine to be found with what happened with cannabis. And it's a little bit complicated, but I'll try to explain as best I can. In November of 2012, a little over 10 years ago, Colorado and Washington State became the first two states to vote through a referendum to legally regulate cannabis. And significant, 55% in both states. And this created a dilemma for President Obama and his Attorney General, the head of the Justice Department, Eric Holder. Because marijuana, cannabis, is entirely illegal under federal law. And what Colorado and Washington State did was seen as being in violation of federal law and in violation of international conventions. And Obama, Holder, their senior advisors, they didn't know what to do. And finally, exactly 10 years ago, in August 2013, the Justice Department issued a memorandum called the Cole, C-O-L-E, the name of the person, memorandum. And in it, they basically said to Colorado and Washington, if you can demonstrate that legally regulating cannabis will better advance the public health and public safety objectives of federal drug law, who are we to object? If you can demonstrate that legally regulating cannabis will result in less crime, no increase in adolescent marijuana use, no big criminal problems,
no big exports to other states, then we will tolerate what you are doing. And that memorandum, that understanding provided some space. It then created, though, a dilemma for the international thing, because this was in violation of the International Convention. And meanwhile, Uruguay was considering legalizing cannabis. And I think also in the summer of 2013, some senior officials from Uruguay came to the White House and they said, we're thinking about legalizing cannabis, just like Colorado and Washington. What are you going to do? And the White House, I think it might have been Vice President Biden, but I'm not sure, basically said, we're changing our approach. If you want to legalize cannabis, this is no longer a priority of the United States government. Just don't start talking about exporting it to America, and don't talk about legalizing other drugs. And some months later, the very influential head of the State Department's narcotics office, Ambassador Brownfield. He had been an ambassador to Colombia, Venezuela, very smart, but a smart guy who was supporting the drug war. And he gave a speech called the Brownfield Doctrine, which essentially said the United States now has a new position with respect to the international conventions. Before, we said, everybody has to do it our way. Now we support different countries experimenting with different approaches. We support bringing other values in. Just as long as you continue to collaborate on the fight against organized crime, and so long as you don't talk about making a major change in the international conventions. Now that Brownfield Doctrine in 2013 and 14, that changed 80 years of US drug policy. It was really significant. And Brownfield, I think, hated giving that speech. But he had no choice, right? Now, here's the analogy. I think that if Colombia moves forward with experiments in legal production of coca and of manufacturing of coca products, industrial, medicinal, and even indigenous other uses, what Petro essentially should say to Biden is think about Colombia with coca and cocaine the way you thought about Colorado and Washington 10 years ago. Say that we as Colombia, we don't want our new approach with coca and cocaine to create problems for the United States. We don't want to be responsible for more drug problems in the United States. So give us a chance. Give us an opportunity to show that legally regulating coca and cocaine can better advance the health and safety objectives, not just of Colombia, but also of the United States. In fact, we would like to invite you to participate in our conversation. We would invite you to send your officials and academics to participate in the planning and discussion and brainstorming around models. Because if we can make this work in Colombia in a responsible way, this will help not just Colombia, this will help the United States. Thank you. Jeffrey, quisiera que nos mostraras como ese paralelo, porque hemos hablado, digamos, de este diagnóstico general,
de lo que es la política internacional de drogas. Sin embargo, hay un consenso, o hasta hace muy poco había un consenso general en cuanto a tabaco, ¿no? También frente a tabaco hay un convenio internacional, hay escenarios internacionales, incluso de Naciones Unidas también, en donde se habla sobre la regulación de tabaco, pero hasta hace poco, como insisto, pues no había, digamos, nada que pusiera en duda ese consenso. Y tenemos un contexto actual que sin duda es muy peligroso, y quisiera que nos contara de qué se trata ese panorama o ese escenario internacional sobre regulación pues, del tabaco, también cómo se habla de nuevos productos para regular, y pues como que vayamos haciendo ese paralelo entre lo que es drogas, porque no se habla lo que es la política internacional de drogas con la política internacional de tabaco. Sí, de hecho, bueno, lo que pasó con los productos de reducción de daños en cuestión en el lado del tabaquismo es que a pesar de que tiene 200 años de existir, con el snus específicamente en Suecia, se puso o fue popularizado hasta hace 20 años con la salida de los cigarros electrónicos de nicotina o dispositivos de vapeo de nicotina en China, que fue con este Honlik en 2003. Sin embargo, antes de eso no teníamos realmente un uso para la reducción de daños por tabaquismo. Esto va avanzando de una forma increíble, digamos, en solo 20 años de que se popularizó todo este término de reducción de daños por tabaquismo y el uso de estos productos como el snus, como los nicotine pouches, con los productos de tabaco calentado, como los cigarros electrónicos o dispositivos de vapeo de nicotina, ya existen alrededor de 115 millones de usuarios a nivel mundial. O sea, esto es exponencial. Y algo que sí tenemos dentro de lo que es reducción de daños por tabaquismo, que a mí no me gusta llamarlo así, pero termino haciéndolo solo para diferenciarlo, me gusta solo decir reducción de daños. Pero algo que sí tenemos es que hay una salida exagerada de estudios constantemente. Actualmente, o sea, ya tenemos, de hecho, debido a tanta ciencia que se ha acumulado en tan poco tiempo, ya tenemos más de 110 organizaciones y gobiernos a nivel mundial que se posicionan a favor de la reducción de daños a través de estos productos. Entonces, curiosamente, estos países que encabezados, por ejemplo, uno de esos es el Reino Unido, el cual acaba de empezar un nuevo programa que se llama Swap to Stop, donde planea darle 1 millón de cigarros electrónicos a personas que fuman, nosotros, para que puedan dejar de fumar, o en el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que actualmente regala cigarros electrónicos a las comunidades con menos favoritismo o menos, sí, con una situación económica un poquito más agravada, como es el caso de los indígenas maurís, también está regalando cigarros electrónicos. En Canadá también tenemos un gran apoyo. En Francia se dice que 70.000 personas al año dejan de fumar debido a estos productos, y Reino Unido ya los catalogó como el método para dejar de fumar más efectivo para ellos y popular actualmente. A pesar de todo esto y que hay tantos gobiernos a favor, pues sí contamos con una contra muy fuerte que es basada, ya sabemos todos, y yo creo que ese paralelismo en drogas, que es esa ideología prohibicionista de decir a las demás personas cómo vivir, y especialmente porque el control de tabaco tiene 30, 40 años en que nadie les dice nada. Pues nadie les dice, es que estás equivocado, estás exagerando las cosas. Y entonces están muy habituados a poder decir lo que les dé la gana y que nadie los contradiga. Hace 20 años salió el Convenio Marco de Control de Tabaco, y dentro del Convenio Marco de Control de Tabaco, en el artículo 1D, se habla de reducción de daños, a pesar de que hay una contra tan fuerte por parte de la Organización Mundial de Salud. Y además, habiendo hablado de los países que ya están a favor de esto, como es el caso del Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia y Canadá, que curiosamente son 4 de los 5 países con menos interferencia de la industria tabacalera a nivel mundial, a pesar de eso, la Organización Mundial de Salud y especialmente el Convenio Marco de Control del Tabaco dice prácticamente entre dientes que cualquier persona que se posiciona a favor de esos productos de reducción de daños está a favor de la industria del tabaco, de las grandes tabacaleras, lo cual está muy lejano de ser cierto. De hecho, sabemos a través de la medición de eSig Intelligence del 2021 acerca del mercado que el 89% del mercado de productos de estos de reducción de daños para tabaquismo
es de industrias emergentes. Sin embargo, sigue siendo hasta el día de hoy la crítica número uno, que eso es supuestamente inventado por la industria tabacalera, cuando esto nació de foros de usuarios que empezaron a alterar productos buscando una satisfacción propia. Ahora, lo que nos trae es lo que estaba diciendo Ethan al principio, que es la COP10 que se celebrará en noviembre, que es donde se reúnen 183 países que son miembros del Convenio Marco de Control de Tabaco por unos firmantes, a discutir los nuevos pasos a seguir para tratar con lo que es para ellos el tabaquismo y tratar de bajar esas tablas. Hay que saber que durante los últimos 20 años el número de personas que fuman prácticamente no ha bajado, a pesar de tanta coerción, de tanta estigmatización, de tantas medidas e impuestos, que ya sabemos que lo que hacen al tabaco es recetar impuestos, tanto así que lo que ha generado es que, bueno, que la curva de Lange, que dice que después de un cierto punto ya la persona no está, o sea, ya no lo va a pagar, entonces lo que hace es buscar el mercado negro. Entonces, por eso, por ejemplo, el país donde se va a celebrar el convenio marco, la COP10, que es Panamá, actualmente tiene un 93% de mercado ilegal de cigarros. O sea, ya hay ganó, ya el comercio ilegal ganó ahí. Y la gran mayoría de países de toda la región, especialmente de América Latina, que lastimosamente siempre somos muy afectados por estas decisiones de estos convenios que tienen poca cabeza en realidad para pensar en las situaciones diferentes de cada país. Y en Latinoamérica, por ejemplo, en Costa Rica, que tenemos lo que son fronteras muy porosas y que ya tratamos con el tráfico de muchas sustancias, tenemos un problema gigantesco de lo que es el mercado negro. Entonces estamos viendo países con 40, 60 y hasta el caso de Panamá, el 93% del mercado negro. Entonces es una gran problemática pensar que el convenio marco ahora, lo que se va a discutir en la COP10, que son medidas todavía más coercitivas, donde, por ejemplo, parece que le hubieran preguntado a un usuario qué es lo que a usted le gusta o qué le gusta dejar de fumar sobre este producto, y lo anotaran y dijeron, ok, vamos a buscar prohibir eso. Entonces vamos a buscar, queremos prohibir sabores, queremos prohibir que la persona pueda ajustar su dispositivo para usarlo de una forma que lo sienta adecuado o satisfactorio, el sentido del placer que está dando los dos. Entonces estamos buscando las maneras de quitar el porcentaje de nicotina, medirlo, a pesar de que, como se había dicho antes, la nicotina en realidad es potencialmente creador de dependencia, a pesar de que ya sabemos a través de los estudios de Carl Fagerström que la nicotina dentro de estos productos de reducción de daños es 8 veces menos potencialmente creadora de dependencia en comparación al cigarro tradicional de combustión. A pesar de eso, la OMS va a encontrar todo esto para ver cómo hace que estos productos sean menos efectivos para dejar de fumar. Especialmente, y ahora sabiendo lo que, por ejemplo, lo que hemos dicho en Reino Unido, que a través de estudios, especialmente de la revisión Cochrane, que probablemente todos aquí sepan que la revisión Cochrane es como el estándar de oro de los metaanálisis de estudios aleatorios controlizados, sabemos que son más efectivos que la terapia de reemplazo tradicional. Entonces, estamos viendo todas estas medidas que lo que realmente hacen es quitarle la accesibilidad y potencialmente la efectividad a un producto que está haciendo que millones y millones y millones de personas dejen de fumar. Actualmente la OMS dice que tenemos 8 millones de muertes al año por medio de estos productos. Y sin embargo, a través de que tenemos 20 años de historia del Convenio Marco de Control del Tabaco, no hemos podido bajar ese número, o sea, más bien sigue en aumento. Entonces es muy interesante ver lo que pasa, digamos, claramente con otras drogas lícitas e ilícitas, y ver los paralelismos como se forman. Actualmente, por ejemplo, en Australia, que es un país que ha hecho avances en otras políticas de drogas, en lo que se conforme a la reducción de daños por tabaquismo, de estos productos de cigarros electrónicos, efectivamente, tienen un 93% de los productos son utilizados son del mercado ilícito. ¿Y por qué? Porque ellos metieron un sistema de que vos ocupas una receta médica para utilizarlos, a pesar de que usted no ocupa una receta para comprar cigarros, pero usted ocupa una receta para dejar de fumar, ¿verdad?
Entonces, estamos viendo cómo ellos están fracasando muy fuertemente en lo que es la regulación de estos productos y a pesar de esto, a pesar de que sean un 93% del mercado ilícito, actualmente el suministro de salud dice que va a meter una policía del vapeo para que meta a las personas a la cárcel si no tienen receta médica y tengan un vaporizador en su posesión. Entonces, y eso está pasando también en Tailandia, nos están metiendo usuarios que solo quieren dejar de fumar o quieren consumir nicotina de una forma sustancialmente menos nociva a la cárcel. Que eso fue una crítica especialmente con turistas que han llegado allá. Entonces, hay paralelismos que son, o sea, son inevitables y son indudablemente relevantes. Listo, y bueno, ya los últimos 20 minutos quisiera concentrar esta segunda parte del panel en temas de movilización social. Tengo una pregunta para cada uno, pero bueno, la voy a hacer así general, y es que nos cuenten cuáles son esas iniciativas de la sociedad civil, cuáles han sido esas experiencias que han tenido para hacer incidencia en esos escenarios internacionales en donde se juegan agendas de poder tan complejas, donde se juegan agendas económicas, de seguridad, de defensa, también de filántropos, ¿no?, que tienen su propia agenda oculta. Entonces, pues, quisiera que Juan nos cuente de Apoyo No Castigue y un balance sobre eso, que Jeffrey nos cuente sobre movilización social frente a COP10 y lo que será y lo que va a pasar en Panamá pues en noviembre. A Isabel quisiera que nos cuentes cómo esas participaciones en paralelo en Viena, qué pasa, cuál es esa agenda de la sociedad civil también y esa incidencia. Y finalmente, pues cerrar con Ethan, que nos cuentes cómo ves o qué oportunidades ves entre esas dos políticas y entre esos dos escenarios que no se hablan, que el tabaco le aprenda a, digamos, a lo que se ha hecho por una larga trayectoria, pues en drogas, por ejemplo, en temas de movilización y con tu experiencia en movilización social y en incidencia. Entonces, sí, gracias por la oportunidad de hablar de Apoyo No Castigue. Apoyo No Castigue es una campaña que se conceptualizó por primera vez en el 2020, en el 2012. El IDPC era parte del grupo de organizaciones que participó de la conceptualización de la campaña, pero sin embargo habían otras organizaciones de base comunitaria. Nosotros somos una red de organizaciones de base comunitaria y de organizaciones de la sociedad civil, y juntas nos reunimos básicamente para pensar cuáles eran los obstáculos mayores que enfrentaban las personas usuarias de drogas en relación, en aquella época cuando lo concibimos, en relación al VIH, porque en aquella época ese era el foco. Y básicamente encontramos dos obstáculos primordiales: uno, la criminalización, y dos, la falta de acceso a servicios de reducción de daños. Entonces pensamos, necesitamos una campaña de movilización de base comunitaria y de personas aliadas, organizaciones aliadas, justamente para avanzar la descriminalización y la reducción de daños. Esto es una campaña descentralizada, lo que quiere decir que si bien el IDPC funge como centro neurálgico de la campaña en verdad pertenece a las cientos de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria que se organizan cada año en aras de este objetivo en común. Y algo a subrayar muy rápidamente es que si bien la campaña originalmente pensaba en clave de VIH, porque las personas usuarias de drogas por inyección tienen un mayor riesgo, 34 veces mayor riesgo de vivir con VIH que el resto de la población, y esto se debe enteramente a condiciones de opresión estructural y no realmente, usualmente el discurso es porque se inyectan drogas. Y la campaña justamente yo creo que ha sido particularmente útil en pensar cuáles son esos obstáculos estructurales, pensar más allá, como decían en el primer panel, pensar más allá de la farmacokinética o pensar más allá de la droga como si fuese una entidad inerte, y pensar a la persona en su contexto y a las relaciones con las drogas en su contexto. Y por ello la campaña, si bien tiene en su corazón, y todos compartimos la idea de que no debemos criminalizar a las personas usuarias y que la reducción de daños debe ser fundamental, se expresa de maneras distintas de acuerdo a las prioridades y contextos locales de las organizaciones. Y
Creo que lo que ha sido muy bonito es aprender de las organizaciones sociales locales cuáles son esos retos que enfrentan y pensar de manera cada vez más amplia los objetivos de la campaña. Entonces, si bien originalmente pensábamos como muy estrictamente en las cuestiones como legales de criminalización y de acceso a reducción de daños, es gracias al trabajo de organizaciones como ATS, Elementa, de Justicia, Mínima Dosis este año, tantas organizaciones alrededor del mundo y en Colombia que se unen a la campaña, pensar en ¿y qué pasa con la política de la vivienda? ¿Cómo afecta la política de vivienda a las personas usuarias de drogas? ¿Cómo afecta el hecho de que seas una persona habitante de calle? ¿Cómo afecta que seas una persona que hace trabajo sexual y que al mismo tiempo usa drogas? Entonces tenemos que pensar también cada vez más ampliamente cuáles son todas estas formas como condiciones de opresión empujan a las personas hacia la muerte prematura y a un estado de salud no deseable. Eso como para hablar de la envergadura de la campaña creciente como una red de tantas organizaciones que se movilizan bajo este lema en común. En términos de los medios que utiliza o mecanismos que vehicula la campaña, principalmente son tres. Intentamos desarrollar o facilitar recursos para que las organizaciones locales refuercen su capacidad de movilización. Intentamos también facilitar el diálogo con personas decididoras de políticas, no solo de drogas, sino en general de políticas, y crear espacios y crear oportunidades para, como decían también en el primer panel, no solo buscar cambiar leyes, sino también cambiar mentalidades. Siempre hablamos de lo que buscamos no solo cambiar, lo que buscamos es cambiar mentes y cambiar corazones, cambiar perspectivas, pensar la política de drogas no en clave represiva, sino en clave de solidaridad, en clave de cuidados y en clave de autonomía, como lo mencionaba Isabel también antes. El día culmen de la campaña cada año es el Día de Acción Mundial, es el 26 de junio, y nos organizamos alrededor de ese día porque es el Día Internacional, el título es muy largo, Día Internacional en contra del uso ilícito de drogas y tráfico ilícito, del abuso de drogas además. Y históricamente ese día había sido utilizado por el gobierno para hablar de sus supuestos logros en la guerra contra las drogas. Entonces, gobiernos presentaban cuántas drogas habían sido decomisadas, cuántas personas habían sido arrestadas, en algunos casos bastante patéticos y dolorosos, como en el caso del gobierno chino. Ese día anunciaban penas de muerte, donde la gente era ahorcada ese mismo día, o sea, completamente de un histrionismo trágico, completamente reaccionario y dañino, y lo que estamos buscando es resignificar ese día en clave de solidaridad, en clave de autonomía y respeto. Ese Día de Acción Mundial, que es el culmen de la campaña, como lo decía, el primer Día de Acción Mundial vimos actividades en 45 ciudades de 21 países, que ya de por sí era algo que no nos esperábamos, porque el proyecto inicial en 2012 esperaba en el 2013 movilizar 7 organizaciones en 7 países. Este 26 de junio que acaba de pasar vimos actividades en 298 ciudades de 98 países, y a lo largo de la historia de la campaña hemos visto actividades organizadas en más de 110 países. Y creo que además de como reflejar el éxito de nuestra causa común, para mí es un momento también de recordar que no estamos solos, que estas luchas se están dando en absolutamente todas partes del mundo, y que nuestro propósito es pensar cómo aseguramos que nos movemos en conjunto y intercambiamos también estrategias, ideas, mecanismos de cambio innovadores, como a menudo estamos hablando en estos paneles, y lo hacemos alrededor de compartir experiencias a través del sitio web. Entonces han habido más de
1.800 actividades bajo la campaña. Si van a supportonpunish.org, que es el sitio web de la campaña, pueden acceder a una base de datos de más de 1.800 actividades, y en los informes anuales recogemos muchas de estas actividades y resaltamos cuáles son prácticas interesantes en clave de persuasión, como decía Ethan, pero yo diría quizás aún más en clave de retomar poder, reclamar poder para nuestras comunidades. Lo que buscamos es, como decía al principio, alternativas sostenibles a la guerra contra las drogas, y para asegurarnos que el cambio es sostenible no podemos conformarnos simplemente con cambiar leyes, sino también asegurarnos que cambiamos mentalidades y entendemos estos temas como sociedad de manera distinta. Y bueno, quizás lo voy a dejar por ahí, podemos hablar más durante la sesión de preguntas y respuestas. En el caso de RDT, bueno, para ahorita que viene la COP10, que es de noviembre, pues estamos tratando de hacer varias cosas. Por ejemplo, los miembros, que son organizaciones de consumidores, están tratando de contactar a los que son reguladores, especialmente a los que van a ser los encargados de asistir como emisarios o como representantes de los países a esta convención, para especialmente que, basados en las directrices de aplicación del artículo 14, párrafo 64 del Convenio Marco de Control del Tabaco, que dice que los países tienen que ver el ejemplo de los países que les está yendo mejor en lo que es la deshabituación tabáquica. Actualmente ya sabemos que los países que abrazan la reducción de daños, como dicho anteriormente, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, estos países tienen generalmente 2, 3 o 4 veces una aceleración mayor en la deshabituación tabáquica que países que son basados en prohibiciones o enemistados con la reducción de daños, como es el caso de México y Australia. Entonces estamos tratando de que se pueda llegar a estos reguladores, llegar a estos contactos a los que van a ser los representantes de los países, para presentarles evidencia y que así vayan con una decisión un poquito más abierta de lo que se va a tratar ahí, y empezar a que ellos mismos vean que en realidad la evidencia pinta para otro lado. A nivel muy personal, y digamos lo que son las organizaciones de consumidores, pues sí vemos como, por ejemplo, lo que dice varias organizaciones, lo que vos estabas diciendo acerca del filantropismo colonialista que tenemos en América Latina. Es como, por ejemplo, esta organización Vital Strategy saca un documento que dice que el país debería prohibir estos productos de reducción de daños y potencialmente salvadores de vida dependiendo del ingreso de las personas. Entonces, dividiendo que las personas con mayores ingresos deberían regular, los países con mayores ingresos deben regular, pero los países con menores ingresos deben prohibir. Entonces, poniendo como esa división, como que las personas debido a sus ingresos no merecen tener reducción de daños. Entonces, sí lo tomamos como muy a pecho y estamos tratando de hacer una posición fuerte dentro de Panamá para que se vea que este racismo, esta discriminación que se está dando dentro de tantas cosas relacionadas al Convenio Marco de Control del Tabaco, que es una de las áreas, igual que como en drogas, que se tira ese mismo paralelismo, que aún creen que la coerción, la estigmatización, la cancelación de los argumentos de las personas que utilizan estos productos es una vía viable o aceptable dentro de la meta de conseguir que la gente caiga en abstinencia de la utilización de esos productos. Entonces estamos tratando de demostrar todo eso, estamos tratando de demostrar que hay otra versión de la historia a lo que hizo el control del tabaco, que era lo que decíamos, que ellos tienen 30, 40 años de que nadie les dice que están errados. Entonces, activamente estamos tratando de hacer eso. Ahorita nos estamos organizando, estamos tratando de llegar a estas personas y además tratar de movilizar, porque tenemos que informar también a muchos usuarios que lastimosamente no conocen acerca de lo que está pasando y lo que se va a discutir en noviembre. Entonces, no solo con las organizaciones, sino con organizaciones que comparten nuestros sentimientos acerca de la reducción de daños, como es el caso de ATS, estamos tratando de que se les informe a las personas acerca de las decisiones que se quieren tomar en la COP, qué podemos nosotros hacer para incrementar la visualización, debido a que la COP es completamente hermética y es basada en secretismo. Solo una organización de consumidores a nivel global ha podido entrar, que se llama INCO, que es una organización que agrupa todas las organizaciones de consumidores a nivel mundial.
y el Convenio Marco contra el Tabaco los echó después de haber sido certificados como una organización que cumplía los requisitos para poder estar en la COP, los echó a los 30 minutos junto a todos los periodistas para que no se supieran lo que iban a hablar dentro de la COP 8, que fue la última COP física, con presencia física. Entonces ahorita sabemos que de parte de INCO, que también hay red cercana a INCO, van a seguir tratando de ser otra vez acreditados para entrar a esta COP, donde sabemos que los que son observadores certificados, la gran mayoría comparte el mismo financiamiento que el Convenio Marco contra el Tabaco, que es parte del Bloomberg Philanthropies. Entonces ellos quieren crear como este nivel de cacofonía donde solo se oye el argumento de ellos mismos. Entonces, bastante complicado, pero vamos por ahí. In November, is it possible to arrange something where people are protesting at their exclusion from the conference, and to do it in such a way that the media sees it? You know, if a tree falls in a forest and nobody sees or hears, If you do a civil disobedience and nobody sees or hears, But if you do it creatively, remember the founding of Harm Reduction International, the leading international harm reduction organization, Harm Reduction International. It began in 1990 in Liverpool, England, where the government of Margaret Thatcher, the Conservative Prime Minister, had organized a big anti-drug conference. And so the harm reduction people organized a counter-conference and told all the media, and they stole the attention from that conference. We did the same thing with the United Nations General Assembly Special Session on Drugs in 1998 in a big way, and in 2016 in a smaller way. But the other side spends a huge amount of energy to bring people together. And then with small resources and sophisticated media thinking, we can grab a big portion of the media. I would like to see vapors organizing a little, very civil demonstration outside the home of Michael Bloomberg on West 79th Street, a few blocks from where I live in New York. I think a little, and then the media, we should call the media and explain to them, and have information sheets to hold out there. I think having young people, remember I said before, it's to protect the kids, war on drugs, war on vaping. You need young people standing up as advocates because they want their parents who smoke cigarettes to switch to vaping. Or because their father, like my father, died probably of tobacco-related illness. So there's so many techniques that one can use. And I mean, ultimately it helps to have philanthropy. And philanthropy, now the problem is that all the philanthropy is coming from the big tobacco or vape companies. And therefore, as Jeffrey said, the activists can be attacked. But, you know, when I met George Soros 30 years ago, and he was a philanthropist trying to bring down socialist dictatorship in Eastern Europe, and was interested in this as an open society issue, and we formed a partnership. And he became the principal funder of, we created the International Harm Reduction Program, we created drug organizations, we funded. And what's needed now is a philanthropist like Soros in this area, which I hope will emerge in the next year or two. We shall see. So it takes all of those pieces. The alliance between activists and academics is crucial, just as it was with harm reduction as well. Gracias. Bueno, y no quiero cerrar el panel sin antes celebrar todo lo que hacen organizaciones, porque, como se mencionaba en el panel anterior, también es ese rol de ser creativos, de hacer activismo también, de saber de política internacional, de saber de salud pública, de leer todo el tiempo evidencia científica, traducir esa evidencia científica
de ver noticias y combatir la desinformación, el misinformation. Entonces aplaudo pues, a nuestros panelistas por ese trabajo, por esa labor como expertos y como sociedad civil. Y bueno, agradezco pues habernos escuchado. Nos quedaron algunos temas por fuera, pero con el almuerzo la gente no se juega, así que feliz almuerzo, muchas gracias de nuevo.